¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, amigos de YouTube? Estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca rechaza la determinación que asumió un juez federal de suspender los decretos migratorios de Donald Trump. Tras la suspensión del decreto migratorio de Donald Trump, en los aeropuertos nuevamente admiten a pasajeros provenientes de los 7 países que fueron vetados. A continuación, amigos, el video compilado de noticias, una cuidadosa selección de los mejores noticieros del mundo para que tú estés bien informado y saques tus propias conclusiones para que me lo dejes en un comentario. No olvides suscribirte en el canal Videos Mundo si aún no lo has hecho y de esa forma te llegará todo el material que compartimos. A continuación, el video, amigos. Respuesta de la Casa Blanca: como indignante calificó Washington la suspensión temporal dictada por un juez federal al veto migratorio emitido por el presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia presentará una petición de emergencia para suspender el fallo, según un comunicado. La Casa Blanca reiteró que el mandatario estadounidense tiene la autoridad constitucional y además la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. La actual suspensión va a regir hasta que el juez James Roberts tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden o hasta que ésta sea levantada por una instancia judicial superior. Al menos 4 estados, entre los que están Massachusetts, Nueva York, Virginia y Washington, demandaron la prohibición migratoria impuesta por el magnate al considerarla inconstitucional. Y varias aerolíneas comenzaron a admitir pasajeros de 7 países de mayoría musulmana a quienes se les había prohibido ingresar a la Unión Americana. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a los aeropuertos que podían volver a aceptar a los ciudadanos que fueron vetados por la orden ejecutiva dictada por Donald Trump. El permiso se da después de que el juez de Seattle decidiera bloquear de forma temporal el decreto. Qatar Airways, Air France, Iberia y Lufthansa son algunas de las compañías que han comenzado a acatar la nueva medida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apela el fallo de un juez federal para suspender un controversial decreto migratorio del presidente Donald Trump. Un juez federal en el estado de Washington suspendió temporalmente el decreto diciendo que los estados demandantes enfrentarían daños inmediatos e irreparables si se hubiera seguido implementando este decreto. Sábado de protestas en 3 ciudades de la costa este de Estados Unidos. Las manifestaciones son en contra del decreto inmigratorio del presidente Donald Trump. También hubo protestas en contra del presidente y su política inmigratoria en capitales de distintos países del mundo, incluyendo París y Londres en Europa, Yakarta, la capital de Indonesia, y la ciudad australiana de Sydney. Es el segundo fin de semana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y por segunda vez hay manifestaciones en varias ciudades para protestar contra el presidente. En la capital de la nación, los manifestantes marcharon hasta la Casa Blanca para protestar contra el decreto inmigratorio del presidente que prohibía la entrada al país de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. También hubo manifestaciones en Nueva York y en Miami. En la Florida, un grupo de participantes en una protesta trataba de llegar a Mar-a-Lago, el balneario propiedad de Trump, y donde pasa su fin de semana en compañía de sus más importantes asesores de la Casa Blanca. Juan Carlos López nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Washington con esta jornada de protestas contra el presidente. Juan Carlos, para empezar, bienvenido. Hace menos de 24 horas que un juez federal en el estado de Washington suspendió temporalmente el decreto inmigratorio de Donald Trump. ¿Cómo reaccionó el presidente a esta decisión? Saludos, Rafael. Y sí, el juez James Roberts de la Corte de Distrito en Seattle, en Washington, dio una orden que congela este decreto a nivel nacional. Y esa orden ha tenido respuesta del presidente Trump a través de su medio favorito, de Twitter. Veamos primero qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump, el más reciente de sus mensajes, fustigando a este juez federal que en su fallo explica por qué toma la decisión. El juez James Roberts dice que los demandantes demostraron que tienen razón, que pueden prevalecer ante un tribunal superior y que él está acudiendo a la división de poderes que existe en Estados Unidos. Él dice que debe garantizar la división entre el poder judicial
el legislativo y el ejecutivo, y que por eso está dando una orden que es amplia y que es a nivel nacional. Tanto todas las autoridades competentes han decidido que hoy estamos como estábamos antes del decreto, antes de que fuera anunciado el pasado viernes de apenas Donald Trump asumía la presidencia. Pero veamos qué fue lo que dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter. El más reciente de sus críticas al juez Robart, un juez federal republicano, quien fue designado al cargo por el presidente George W. Bush, dice: ¿a qué está llegando nuestro país cuando un juez puede parar una prohibición del Departamento de Seguridad Interior y cualquiera con malas intenciones aún puede ingresar a los Estados Unidos? Y esa es la respuesta. La respuesta es la separación de poderes. El Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. El presidente Trump está ahora enfrentando esa realidad, pero su decreto, que fue ha sido uno de los más polémicos, que la Casa Blanca decía no es una prohibición a los musulmanes, pues ya el presidente Trump en su cuenta de Twitter habla de prohibición. Pero veamos qué dijeron las entidades del gobierno que debían implementar y que implementaron durante una semana los efectos de esta prohibición de viaje para personas de 7 países. Este es el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, el primero en pronunciarse, y dice: el Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido todas las acciones para implementar las secciones afectadas del decreto presidencial. Esto incluye medidas para suspender reglas del sistema de pasajeros que detectan viajeros para acciones operativas sujetas al decreto presidencial. Es decir, que la orden es que cualquier persona con una visa válida puede viajar a Estados Unidos. ¿Quiénes resultan afectados? Personas de esos 7 países cuya visa fue anulada de manera física con un sello. Quienes no recibieron ese sello pueden viajar. También se pronunció la Casa Blanca sobre la decisión del juez Robart, y esto fue lo que dijo: el Departamento de Justicia tiene la intención de solicitar una suspensión de emergencia de este fallo lo más pronto posible y defender el decreto presidencial, el cual consideramos legal y apropiado. El decreto del presidente tiene el objetivo de proteger la patria y él tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses. Pero a pesar de esta defensa y de que primero usaron términos desobligantes sobre el fallo del juez en el comunicado, lo cambiaron después. Lo cierto, Rafael, es que el Departamento de Seguridad Interior, Departamento de Estado, ya han dado órdenes, por ejemplo, para devolver las visas que habían sido anuladas, más de 60,000 de personas de esos 7 países, y ya las aerolíneas están recibiendo a cualquier viajero de esos países que tenga una visa válida. Ahora, vámonos a la Florida para ver qué es lo que está ocurriendo en la residencia de verano del presidente Trump, que la Casa Blanca ha designado como la Casa Blanca del invierno. Allí en Mar-a-Lago, protestas que no se dan solo en ese lugar, pero sí algunos intentando llegar a la residencia del presidente Trump, quien está descansando este fin de semana en su mansión, que es parte de un exclusivo club allí en esa ciudad de la Florida. Es lo que se ha visto hasta ahora. Pero no son las únicas protestas. Washington también fue escenario de manifestaciones de quienes están en contra de este decreto. Las manifestaciones no se dan solo en la capital de los Estados Unidos, y por supuesto, así como hay quienes se oponen, también hay quienes respaldan la medida del presidente. Pero a nivel internacional también se ha visto la salida de la gente a las calles para protestar. Y vamos a hacer un recorrido a nivel internacional. En Londres, por ejemplo, las pancartas también, ven ustedes las protestas en París. Además de eso, llegaron hasta países de mayoría musulmana. Vimos Londres, París, también están manifestaron hoy en Indonesia desde Yakarta, todos en contra de esta prohibición de viaje. Australia se unió a las manifestaciones allí diciéndole al gobierno que no detenga a quienes buscan asilo en las costas de ese país. Parte también, Rafael, de otro momento difícil, cuando el presidente Trump se molestó por un acuerdo alcanzado por el gobierno anterior para recibir a por lo menos 1.250 refugiados que se encuentran en Australia, y dijo: ¿por qué los tengo que recibir? Y Juan Carlos, la Casa Blanca impuso sanciones a 25 individuos y compañías de Irán este viernes, y entiendo que el secretario de Defensa, James Mattis, remató este sábado diciendo que Irán
es el patrocinador más grande de terrorismo en el mundo. ¿Ya hay reacción por parte de Irán? Irán tiene un tono similar. Han dicho que ellos van a seguir adelantando las pruebas misilísticas que consideren necesarias, que Estados Unidos no tiene la autoridad moral para estar dando lecciones y que no van a intimidar a Irán. Esto a consecuencia de una prueba misilística adelantada por Irán esta semana. Estados Unidos le dijo al gobierno de ese país que lo dejaba bajo aviso de las consecuencias que podría tener, y se supo cuando la Casa Blanca, escudada y amparada en un decreto del presidente Obama, implementó estas sanciones de carácter más simbólico que efectivo, pero que nuevamente tensionan la relación con Irán, que rechaza y dice que Estados Unidos desconoce el aporte que ha hecho y el papel que cumple Irán en, por ejemplo, evitar el terrorismo y en controlar la situación en lugares clave como Siria en la lucha contra ISIS. Rafael. Juan Carlos López nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Washington con esta jornada de protestas contra el presidente. Gracias, Juan Carlos, te vemos en directo USA. Este viernes tuve la oportunidad de conversar con Al Cárdenas, abogado, estratega político y expresidente del Partido Republicano de la Florida. Platicamos sobre algunas de las controversiales decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump en sus primeras 2 semanas en la Casa Blanca y sobre su uso casi obsesivo, podríamos decir, de su cuenta de Twitter. Tienen que escuchar realmente la parte donde le pregunto sobre este punto. Pero empecé preguntándole sobre el impacto que pueden tener las sanciones contra Irán. El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Irán este viernes, específicamente contra 25 individuos y compañías ligadas al programa balístico iraní. Ahora Irán responde diciendo que tomará represalias contra compañías e individuos estadounidenses, y lo que le quiero preguntar es si era necesario que el presidente Trump antagonizara a Irán desde el principio de su mandato. Bueno, un balance delicado, ¿verdad? Desde el comienzo de la campaña, el presidente había criticado severamente al presidente Obama por lo que pensaba era un mal acuerdo. Número 2, cuando el presidente tomó apenas una semana en posesión de su cargo, Irán pues procedió a tener unas pruebas con misiles que preocupó al Departamento de Defensa y de Seguridad de los Estados Unidos, y pensaron que era un reto de Irán a ver hasta dónde el presidente estaba solamente hablando y hasta dónde iba a reaccionar. El presidente y su grupo de seguridad pensaron que tenían que tomar cartas sobre el asunto porque esta era una prueba, y efectivamente emitieron sanciones contra Irán. Es un momento complicado. Obviamente los Estados Unidos no quiere que Irán tenga un poderío de este tipo nuclear, pero hay que tener advertencias. Irán tiene el poderío militar más fuerte en todo el Medio Oriente. Una guerra con Irán sería no solo muy costosa, sino muy complicada y difícil, y por lo tanto hay que actuar con cautela. Esta es una época bien delicada con respecto a este tema. Y como usted sabe, señor Cárdenas, el presidente Trump también firmó un decreto este viernes que empieza a desmantelar todas esas regulaciones financieras contenidas en la ley conocida como Dodd-Frank, que entraron en vigor en 2010. El propósito, dice el presidente, es que los bancos se sientan liberados para darle préstamos a negocios, pero la decisión, como usted sabe, enfrenta la crítica de personas como, por ejemplo, Lisa Donner de Americans for Financial Reform. Ella dice que, desde su parecer, la administración Trump quiere darle las riendas de las regulaciones financieras a compañías como Goldman Sachs. ¿Considera usted que son válidas estas críticas sobre el temor de otro colapso financiero como el que tuvimos en el 2008? Mira, aquí el problema son los excesos, ¿verdad? Es verdad de que lo que ocurrió en el 2008 no puede volver a suceder. Es verdad que había que tomar medidas para asegurarnos de que los bancos están capitalizados a punto de que no podemos incurrir los mismos riesgos, pero al mismo tiempo muchas de las condiciones o regulaciones que ha implementado no tienen que ver nada con la solidez de los bancos, sino son imposiciones regulatorias burocráticas que aumentan enormemente el costo de los bancos. Pero los que más afectados están no son los bancos grandes, son los bancos comunitarios pequeños de sus barrios, y los más afectados francamente también son los consumidores. El vecino que va a buscar una hipoteca, el otro que va a adquirir un nuevo carro. Bueno, todos estos préstamos aumentan en su costo y eso se lo pasan a los consumidores, así que vamos
vamos a ver qué medidas toma el presidente, pero yo sí pienso que hubo unas normas excesivas, demasiadas regulaciones, pero no debemos obviamente de borrarlo todo. Hay que estar seguro que los bancos están bien capitalizados. Y se cumplen 2 semanas, señor Cárdenas, del inicio de la presidencia de Trump, y su nivel de aprobación, como usted sabe, se coloca en el 44%, 7 puntos por debajo del nivel inicial y muy por debajo de donde estaba, por ejemplo, para hablar del Partido Republicano, Ronald Reagan con 51% cuando empezó, George Bush en 57%, me refiero al hijo, no al padre, al principio de sus presidencias. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump para repuntar este nivel de aprobación, señor Cárdenas? Dejar de usar su Twitter. Mira, muchos de los nombramientos que ha hecho a su gabinete han sido muy buenos nombramientos. Un sinnúmero de propuestas que ha hecho el presidente están bienvenidas por la Cámara y el Senado mayoritario republicano, pero ese maldito Twitter del presidente es tan ofensivo a tantas personas que yo te diría que es responsable por 15 o 20 puntos de su desaprobación. Tiene que dejar de utilizar ese Twitter y de insultar a las personas por gusto. Ese es el error más fuerte que tiene, y parece que tiene una adicción a utilizar el Twitter. Sí, no, me da risa porque algunos asesores decían que hay que quitarle el teléfono, pero bueno, eso es tema de otra conversación. Un tema muy serio, señor Cárdenas, el plan del presidente Trump para construir un muro en la frontera con México está enfrentando mucha resistencia dentro del propio Partido Republicano. Por ejemplo, podemos hablar de la senadora Lisa Murkowski de Alaska, quien dice que si Trump planea gastar de 12 a 15 mil millones de dólares, tiene que decir primero de dónde va a sacar el dinero. Le puedo mencionar también al senador John Cornyn de Texas, y el segundo republicano más poderoso en el Senado, quien dice que no se puede resolver el problema de seguridad en la frontera con tan solo un muro, una barrera física, porque la gente puede cavar un túnel, puede pasar por arriba, puede pasar por el lado. Claro. ¿Considera usted que el presidente Trump puede saltar por así decirlo, este muro de oposición republicana? Mira, va a ser muy difícil que él consiga el financiamiento para el muro. Te voy a decir mi opinión personal. Más importante que el tema del muro es buscar una solución al 40% de personas que se sobrequedan sus visas aquí en los Estados Unidos. Hay que identificar a estas personas y que cumplen con las normas de las visas. Hay que tener un sistema legal apropiado. Hay que hacer algo con compasión, humanitario, pero al mismo tiempo justo con las personas que están aquí sin documentación. Todo eso es mucho más importante. El sistema de visas legales hay que por completo reformarlo. Todo eso para mí es mucho más importante que el muro. El problema del muro es el problema fiscal. Aquí hay muchas otras prioridades. ¿Y quién quiere gastarse esa cantidad de dinero en edificar un muro? Ese es el problema, y por eso muchos de mi partido, que son conservadores fiscalmente, se oponen a ese gasto. ¿Es viable, como dice Trump, obligar a México a que pague por el muro, señor Cárdenas? Mira, se habla, cuando hay dos cosas que está conversando, ¿verdad? Imponerle un impuesto a las importaciones que vienen con México, lo cual es totalmente injusto, porque no es el mexicano el que paga por esto, es el consumidor americano el que paga por los más elevados gastos de los productos mexicanos, sea de concreto, de automóviles, de temas de construcción, de muchas cosas, el petróleo, muchas cosas. Pero aún y aparte de todo eso, la segunda parte que dice que va tal vez a cobrar una tarifa adicional en las remesas de la pobre gente que envía dinero a sus familias. Yo me opongo renuentemente a ambas alternativas. Yo creo que México es nuestro segundo más importante país en términos del comercio, el intercambio comercial, y México debe ser un buen amigo y no confrontarlo innecesariamente como estamos haciendo. Brevemente, ya para terminar, señor Cárdenas, ¿qué opina del hecho de que no haya ningún hispano en el gabinete de Trump por primera vez en muchas administraciones? Mira, soy republicano de pura cepa de toda mi vida adulto y me siento tan ofendido por eso, ¿verdad? Porque aún en los años 80 y desde los años 80 siempre ha habido un latino, un hispano en el gabinete de todos los presidentes republicanos y demócratas. Hoy en día, que ya hemos aumentado a 50 millones de habitantes, que tenemos tantos hispanos como presidentes de importantes empresas, destacados académicos, personas que ocupan posiciones importantísimas en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Te podía haber escogido a 3 senadores hispanos
para su gabinete. Me siento ofendido, creo que ha sido innecesario y hostil, y va a tener que hacer el partido mío mucho trabajo para reparar estas querellas con el pueblo hispano de los Estados Unidos. Al Cárdenas, abogado, estratega político y expresidente del Partido Republicano en